predicación. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Tú eres el único Dios, el único sabio y eterno Dios. Todas las cosas han sido creadas por tus manos, Señor. Eres tan poderoso y tan bacán que literalmente no usaste ninguna herramienta para crear el universo, sino que solamente hablaste la palabra y todas las cosas fueron creadas, Señor. Te pedimos que tú bendigas tu palabra. Te pedimos que tú nos llenes del Espíritu Santo y que esta jornada sea una jornada donde podamos ver la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? ¿Puede tomar su asiento? Quiero agradecer públicamente al Señor que me ha permitido una vez más predicar aquí en la iglesia. Nosotros no somos nada más que siervos de Jesucristo y esclavos de Jesucristo, amén. Hace un tiempo me tocó predicar acá en la iglesia y yo les hablaba acerca de algo muy importante que es el discernimiento. Y yo les hablaba de que el discernimiento verdadero viene cuando tú entiendes que la teología y la obra del Espíritu Santo no son dos cosas separadas, sino que en realidad son dos cosas que están unidas y son dos cosas que se necesitan, ¿sí? Nosotros decíamos que como iglesia nosotros tenemos que abundar en ambas cosas. Debemos, sí, estar llenos de la palabra de Dios, sana doctrina como el apóstol Pablo nos manda, pero al mismo tiempo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y yo les decía que para tener discernimiento nosotros debemos conocer a Dios y nosotros debemos pasar mucho tiempo con Dios. Y hoy les voy a hablar acerca de un tema parecido, ¿sí? Y es cierto, tú debes pasar mucho tiempo con Dios y tú debes agradar a Dios. Pero para poder tener comunión con Dios y agradar a Dios hay un requisito previo, ¿sí? Hay algo por lo que tú debes pasar antes de siquiera considerar pasar tiempo con Dios. Hay un requisito súper esencial del cual literalmente depende toda tu salvación y si no lo cumples, no importa lo que hagas, no importa lo mucho que te esfuerces, nunca vas a agradar a Dios si no cumples este requisito. Entonces el tema de hoy y el nombre de este discurso es: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Lo primero que quiero decir es que Cristo Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Y la deidad mostró su inagotable amor cuando Cristo se hizo carne y cuando habitó junto con nosotros. Cristo se ofreció voluntariamente para pagar la deuda de muerte por tus pecados. Él se hizo obediente hasta la muerte por crucifixión y el Padre Celestial literalmente derramó su ira por nuestros pecados sobre su Hijo Jesucristo. Él fue quebrantado, Él fue herido y por su llaga fuimos nosotros curados. El reinado de la muerte, como estábamos cantando antes, ya terminó. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó en victoria. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el único requisito para acceder a esta salvación que es tan grande es creer que Jesús nos vino a rescatar. Jesús nos vino a rescatar por causa de su inagotable amor hacia nosotros. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Era totalmente imposible que nosotros tengamos un corazón justo delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque los pensamientos de nosotros los humanos son continuamente solo de maldad. El corazón humano, dice la Biblia, que es más engañoso que todas las cosas, y aún incluso las cosas que nosotros consideramos que son justas y que nosotros consideramos que son dignas de admirar, la Biblia dice que no son nada más que trapos de inmundicia delante de Dios. Jamás en toda la historia de la humanidad ha existido ni siquiera un ser humano que sea justo, ni aún uno solo. No hay quien entienda. Todos se han desviado y todos somos incapaces de darle la gloria a Dios y siquiera contemplar la gloria de Dios. Y eso es porque nuestra naturaleza es pecaminosa,
Cada ser humano tiene una naturaleza que es caída, y esa es la razón por la cual hay tantos males en el mundo. ¿Sí? Guerras, discriminación, genocidios, divisiones en la iglesia, murmuración y mucha maldad. Estas cosas siempre van a estar, y la razón es porque el corazón humano siempre es igual. Siempre vamos a estar ciegos y siempre va a haber un velo que cubra nuestros ojos y que nos impide ver la realidad espiritual. Otra cosa muy importante y muy bíblica es que todas las tramas humanas, toda nuestra motivación y todo nuestro instinto está totalmente secuestrado por el pecado. El sentir de la carne es muerte y todos los humanos literalmente viven para pecar. Mientras nosotros nazcamos en esta carne pecaminosa, siempre seremos seres caídos. Y ese es el primer punto de mi predicación. El ser humano está totalmente depravado y está ciego ante la realidad de Dios. ¿Sí? El ser humano está totalmente depravado y está ciego ante la realidad de Dios. En segundo lugar, y quiero ser muy insistente, la Biblia enseña que el corazón humano está tan endurecido que es imposible que un ser humano tenga buena voluntad delante de Dios. Es totalmente imposible que cualquier ser humano tenga el deseo de buscar a Dios. Y es totalmente imposible que un ser humano sea verdaderamente libre y definitivamente deje de pecar. ¿Sí? Ahora nosotros podemos prestar mucha atención, y es que aquí hay un problema que es muy profundo. Porque no es solamente que el ser humano sea ignorante con respecto a las cosas de Dios, sino que la propia naturaleza humana es contraria a la naturaleza de Dios. ¿Sí? Entonces, si los que nacen de la carne están esclavizados por el pecado y están totalmente atrapados en su naturaleza pecaminosa, nosotros podemos concluir que la única manera de que haya salvación para el ser humano es que ellos deben cambiar de naturaleza. Ellos deben cambiar de naturaleza. Ellos deben nacer de nuevo. Deben nacer de nuevo. Pero este nacimiento debe ser muy especial, porque no debe ser un nacimiento que pueda ser provocado. Tú no debes nacer de la carne humana. Tú debes nacer del Espíritu de Dios. No debes nacer de la carne humana, sino del Espíritu de Dios. Los seres humanos debemos experimentar una transformación total en nuestra naturaleza. Ahora lo voy a explicar. Nacer de nuevo significa que tú vas a despertar a la realidad. Significa que tú vas a comenzar a tener una perspectiva correcta acerca de Dios. Nacer de nuevo significa que ahora entendemos una realidad espiritual que antes no comprendíamos. Me acuerdo hace varios años apareció una nueva ola de pensadores y filósofos y el ateísmo se puso de moda. ¿Sí? De repente todos en redes sociales se volvieron ateos y todo el mundo hablaba acerca de la ciencia, el pensamiento crítico, y parecía que todo el mundo estaba hablando en contra de la religión y cualquier concepto relacionado con Dios. Se empezó a poner de moda la apologética, que en resumen tiene que ver con defender la fe cristiana por medio de argumentos. Y los cristianos empezaron a hacer películas acerca de cómo ellos evangelizaban a ateos. ¿Sí? Y en las iglesias me acuerdo que, sobre todo en los cultos de jóvenes, se hablaba muchísimo acerca de los ateos. Y eso es porque cuando se habla de que el corazón del ser humano está endurecido, normalmente uno lo que piensa es en la gente que son ateos. ¿Sí? Y en la iglesia, corazón endurecido parece que es igual a ateo. Pero a pesar de que en cierto sentido es cierto, los ateos tienen un corazón endurecido ante Dios. Pero si tú pudieras convencer racionalmente a un ateo de que Dios existe, y si este ateo comienza a confesar a Cristo, y cree que Cristo existió como persona histórica, y cree que Dios efectivamente existe, esto no significa que este ex ateo sea salvo. ¿Sí? Lo que estoy tratando de decir es que tú podrías discutir y debatir muy profundamente con la gente, y tú podrías convencer a muchas personas de que Dios efectivamente sí existe. Y tú podrías incluso convencer a todo el mundo de que Dios existe. Pero eso no significa que los evangelizaste. No significa que esta gente haya nacido de nuevo. Eso no significa que esta gente sea salva. ¿Saben por qué?
Porque creer que Dios existe no es suficiente. Creer que Dios existe no es suficiente. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es mucho más que una confesión de fe. El nuevo nacimiento es mucho más que simplemente repetir una oración. El nuevo nacimiento es mucho más que una filosofía. El nuevo nacimiento es algo tan profundo en el corazón humano que la Biblia dice que literalmente pasas de estar muerto a estar vivo. El nuevo nacimiento es algo que ninguna fuerza del universo puede lograr. El nuevo nacimiento, hermanos, es una obra sobrenatural exclusiva del Espíritu Santo, en donde la persona puede, de verdad puede contemplar a Cristo. Y su corazón de piedra se transforma en un corazón de carne, sensible al Espíritu de Dios. La persona que nace de nuevo comienza a sentirse sucio, comienza a sentir convicción de pecado. Cuando una persona nace de nuevo, de verdad, esta persona empieza a tener miedo por su eternidad. Empieza a sentir desesperación por su eternidad. Y esta desesperación y esta ansiedad es tan grande que lo único que esta persona puede pensar es: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Por favor, dime que hay esperanza para un pecador como yo. Por favor, dime que hay salvación en Sión. ¿Sabes por qué? Porque su propia naturaleza cambió. Su mente, que antes estaba muerta y entenebrecida, recibió vida. Y ahora puede darse cuenta de su condición pecaminosa delante de Dios. Lo que yo le estoy tratando de decir con todo esto es que una persona podría estar convencida de que Jesús es el Señor, pero no haber nacido de nuevo. ¿Me estoy explicando? Una persona podría haber pasado los últimos 20 años en la iglesia y no haber nacido de nuevo. Una persona podría ser el hermano más servicial en la iglesia y más ejemplar en la iglesia, pero nunca haber nacido de nuevo y jamás haber sentido desesperación por sus pecados. Y ni Dios lo quiera, pero yo te voy a decir, y presta atención porque lo que voy a decir es muy profundo y es muy difícil también. Si tú jamás experimentaste algo así, si tú jamás has contemplado tu propia maldad, y si tú nunca has estado llorando por tus pecados, y si nunca has sentido mucha incomodidad por tu pecado, déjame decirte que tu cristianismo es falso, ¿sí? Y tú aún no has nacido de nuevo. Porque la fe genuina necesariamente viene con arrepentimiento, ¿sí? La fe genuina viene con arrepentimiento. No se puede reconciliar la idea de que alguien sea un cristiano, pero que al mismo tiempo no odie su pecado, ¿sí? Bíblicamente es totalmente falsa la idea de que exista un cristiano que le dé lo mismo su pecado. ¿Por qué? Porque la fe genuina necesariamente produce arrepentimiento continuo. Y ese es el segundo punto de mi predicación. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural del Espíritu Santo y produce arrepentimiento. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural del Espíritu Santo y produce arrepentimiento. En tercer lugar, yo les dije que cuando una persona nace de nuevo, esta persona empieza a sentir convicción de pecado. Pero ahora les diré lo que viene después. Cuando una persona nace de nuevo y es confrontada a la realidad de su pecado, esta persona sí o sí va a acudir a Cristo y solo a Cristo. Su única esperanza, su único consuelo para poder calmar la ansiedad que le produce su pecado es acudir a Cristo. La persona que ha nacido de nuevo es capaz de darse cuenta de lo mucho que necesita a Cristo. Y la fuente de su gozo, la fuente de su fe se encuentra exclusivamente en lo que Cristo hizo por él. El que ha nacido de nuevo solamente tiene un lema en la vida: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es porque el que ha nacido de nuevo ama mucho a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo le ha perdonado todos sus
pecados. El castigo que merecíamos tú y yo lo absorbió Cristo. Y eso al cristiano verdadero le produce mucho agradecimiento y mucha admiración. Y un anhelo muy grande de conocer a Cristo y pasar tiempo con Cristo. Entonces ese es el tercer punto de mi predicación. El que ha nacido de nuevo ama a Jesús. El que ha nacido de nuevo ama a Jesús. Otra cosa que quiero decir es que cuando alguien nace de nuevo, su amor por Dios es tan grande que eso lo impulsa a negarse a sí mismo y hacer todo lo que esté en su mano para servir a Dios. El que nace de nuevo es capaz de tomar su propia cruz y hacer buenas obras en la iglesia. El nuevo nacimiento y este nuevo corazón que Dios le dio produce obras, produce ganas de compartir el evangelio y le produce ganas de estar en todos y cada uno de los cultos de la iglesia, ¿sí? A esta persona no le interesa, la persona que ha nacido de nuevo no le interesa que los evangélicos le digan que es un fanático. No le interesa que los hermanos en la iglesia le digan que está obsesionado. ¿Por qué? Porque esta persona ha nacido de nuevo. No es el mismo. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas nuevas. Una mente nueva, una naturaleza nueva. Todo es nuevo. Y todo es posible porque Cristo Jesús murió en la cruz por sus pecados y le regaló vida y vida en abundancia. Para recapitular, lo primero que yo dije fue que el ser humano está totalmente depravado y está ciego ante la realidad de Dios. Luego les dije que el nuevo nacimiento no es algo que pueda provocar cualquiera, sino que es una obra sobrenatural del Espíritu Santo y produce arrepentimiento. Luego les dije que la persona que ha nacido de nuevo ama mucho a Jesús. Y ahora les he estado compartiendo de que la fe genuina produce obras en la persona. Pero hay algo más que quiero hablar. Esta persona hipotética que estaba describiendo, que ha nacido de nuevo y que es un cristiano de verdad, con el pasar del tiempo va a comenzar a tener ciertas prácticas, ¿sí? El que ha nacido de nuevo va a comenzar a tener ciertas costumbres que agradan a Dios. Seguramente esta persona va a comenzar a orar a ciertas horas para buscar a Dios. Seguramente este cristiano que ha nacido de nuevo va a inscribirse en el grupo de evangelismo de la iglesia para ser usado por Dios y seguramente va a ayudar cada vez que se le necesite y eso va a agradar a Dios. Pero ¿qué pasaría si llega a la iglesia otra persona que hace la oración para aceptar a Cristo, se convierte en un miembro de la iglesia, diezma, ofrenda, obedece en todo lo que le mandan, va a evangelizar a la calle y hace lo mismo que hace el que nació de nuevo, pero sin nunca haber tenido un encuentro genuino con Dios y nunca haber sentido contrición y miedo por sus pecados? Y aunque esta persona ora, ayuna, lee la Biblia, participa en la iglesia, nunca confiesa sus pecados delante del Señor. Nunca se ha arrepentido de verdad por sus pecados y básicamente no entiende la salvación. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Bueno, lo que pasa es que por más que esta persona imite al que nació de nuevo, por más que haga exactamente lo mismo que el que nació de nuevo, esta persona no puede ser salvo. ¿Sabes por qué? Porque hay una diferencia entre haber nacido de nuevo y tener una religión evangélica. ¿Sí? Mira, no importa si tú vienes a la iglesia, no importa si tú eres obediente, no importa si tú vas a todas las actividades en la iglesia, no importan tus esfuerzos, no importan tus diezmos, no importan tus ofrendas, no importan tus buenas obras. Si tú no has nacido de nuevo, tú estás en una religión evangélica, pero no estás en Cristo, ¿sí? Y todos tus esfuerzos son inútiles. En realidad, si tú analizas la Biblia, te vas a dar cuenta que esta es la principal característica del cristianismo. Lo decimos todo el tiempo, que la salvación no es por obras. Nosotros no vamos a ir al cielo por seguir una religión vacía y muerta.
Nosotros vamos a ir al cielo porque Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y no hay nada que podamos hacer para merecerlo. ¿Sí? El cristianismo es un cambio profundo en el corazón y en la mente. Y el cristianismo es tener una genuina comunión con Dios y con los demás cristianos. Comunión con Dios y con los hermanos. El cristianismo es nacer de nuevo. Y si tú lo empiezas a pensar, en realidad esto explica muchas cosas y explica muchas realidades en la iglesia. Mira, solamente piénsalo y medita en esto. Hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué Dios ya no se manifiesta como antes? Siendo que le pedimos. Bueno, es porque tú estás lejos de Dios y estás confiando más en la religión que en Cristo. ¿Sí? Y por más que le pidas a Dios que Él se manifieste, Él no lo va a hacer. Porque tú estás tan ajeno a Dios que cuando Dios se manifieste, simplemente a ti no te va a gustar lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Porque seguramente Dios te va a confrontar y te va a llamar hipócrita. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Somos pecadores. Hay otros que dicen, ¿por qué Dios ya no me usa como antes? Bueno, es porque tú descuidaste el celo por la santidad. Debes limpiar el vaso para que Cristo pueda llenarte con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y en realidad es súper lógico porque, ¿por qué razón Dios llenaría algo que ya está lleno de otra cosa? ¿Sí? No tiene ningún sentido. Y yo podría seguir hablando más y más y más. Y podría dar muchos ejemplos acerca de cómo la religión evangélica es absolutamente inútil. Pero voy a terminar diciendo que la religión evangélica no te puede salvar. El conjunto de costumbres y prácticas en la iglesia, por más que tú imites eso no te va a salvar. Solo Cristo te puede salvar. Solo vas a tener parte con Dios si naces de nuevo. Entonces ahora queda la pregunta, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Sí? En realidad es súper fácil. El Evangelio en realidad es bastante simple. Lo que tú tienes que hacer es confiar de manera absoluta en que la única razón por la cual tú no estás en el infierno eterno es porque Cristo murió en la cruz por tus pecados. Debes confesar tus pecados y debes arrepentirte de todo corazón. Si tú no sientes arrepentimiento genuino o tú sientes que no estás en pecado, tú debes buscar a Dios profundamente día tras día hasta que Dios te visite y te haga ver tus pecados, así como lo hacía antes. ¿Sí? Solamente entonces vas a estar cerca de Dios y vas a ser lleno del Espíritu Santo. No hay otra manera. Así que yo les insto a todos, lo mismo que digo siempre, que busquen a Dios y que tengan una relación personal con Dios. El error de los fariseos, ¿cuál fue? El error de los fariseos fue pensar que ellos estaban bien delante de Dios. Ellos estaban demasiado tranquilos cuando sus corazones en realidad estaban podridos, pensando que su religión los hacía salvos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. ¿Hay alguien que necesite oración? ¿Hay alguien que necesite que oremos por él? Si tú quieres que oremos por ti, puedes pasar aquí adelante y seguramente alguien va a venir a orar por ti. Quiero invitar al Andrés que me ayude un poquito con la guitarra. Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y la única manera es tener fe. ¿Hay alguien más que quiera que oremos por él? ¿Que oremos por él? ¿Habrá alguien que crea que no está lo suficientemente cerca de Dios? ¿Habrá alguien que quiera acercarse más al Señor?